En el mundo al borde del abismo, en el verano de 1939, Europa estaba envuelta en una calma engañosa, como el silencio que precede a una tormenta. La Alemania nazi, bajo el puño de hierro de Adolf Hitler, había devorado gran parte de Europa occidental con una rapidez aterradora. Austria, Checoslovaquia y Polonia habían caído bajo la bota del Tercer Reich, mientras Francia y los Países Bajos languidecían bajo la ocupación. El mundo observaba, dividido entre el miedo y la impotencia, mientras la cruz de la esvástica se alzaba como un presagio de fatalidad. Pero en el este, un pacto frágil mantenía una ilusión de paz, el pacto Molotov-Ribbentrop, firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética en agosto de 1939. Este acuerdo, una danza de conveniencia entre dos titanes ideológicos, prometía no agresión mutua y dividía Europa del Este en esferas de influencia. Para Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, el pacto era una maniobra para ganar tiempo, una oportunidad para fortalecer su ejército mientras Alemania y las potencias occidentales se desgastaban entre sí. Pero Stalin, cegado por su propia paranoia y confianza en el papel firmado, no veía la tormenta que se avecinaba. En Berlín, Hitler tenía otros planes. Para él, el este no era solo un territorio, era el Lebensraum, el espacio vital que la raza aria necesitaba para prosperar. Los pueblos eslavos, a sus ojos, eran Untermenschen, seres inferiores destinados a ser esclavizados o eliminados. En las salas del poder, desde Moscú hasta Berlín, la tensión era palpable. Los diplomáticos intercambiaban sonrisas forzadas, mientras los generales trazaban mapas en secreto. En las aldeas de Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos, los campesinos vivían ajenos al destino que se cernía sobre ellos, cultivando la tierra bajo un cielo que pronto se teñiría de sangre. La visión de Hitler, en el corazón de Berlín, en la Cancillería del Reich. Adolf Hitler se paseaba frente a mapas que abarcaban desde el Atlántico hasta los Urales. Sus ojos, febriles, brillaban con una mezcla de ambición y fanatismo. El destino de Alemania está en el este, proclamaba a sus generales, hombres como Guderian, Manstein y Rundstedt, cuyas mentes estratégicas ya imaginaban el rugido de los tanques atravesando las llanuras soviéticas. Para Hitler, la Unión Soviética no era solo un enemigo ideológico, era un obstáculo para la hegemonía aria, un vasto territorio lleno de recursos y espacio que pertenecía, por derecho divino, al pueblo alemán. La planificación de la Operación Barbarossa, el nombre en clave para la invasión de la Unión Soviética, comenzó en secreto poco después de la firma del pacto con Stalin. Hitler reunió a más de 3 millones de soldados, organizados en 3 grupos de ejércitos, norte, centro y sur. Cada grupo tenía un objetivo claro. El grupo de ejércitos norte marcharía hacia Leningrado, el centro hacia Moscú y el sur hacia Kiev y los campos petrolíferos del Cáucaso. Los tanques Panzer, los aviones de la Luftwaffe y la infantería de la Wehrmacht formarían una máquina de guerra como ninguna otra en la historia. No habría declaración de guerra, no habría advertencia. La sorpresa sería su arma más letal. En las sombras, los espías alemanes trabajaban sin descanso, infiltrándose en las fronteras soviéticas, recopilando información sobre las posiciones del Ejército Rojo. Pero incluso en Berlín, algunos generales expresaban dudas. El invierno ruso, el terreno, la vastedad, murmuraba el general Paulus, cuya voz apenas se escuchaba entre el fervor de la sala. Hitler lo silenciaba con un gesto. El coloso soviético es un gigante con pies de barro, decía. Lo aplastaremos en semanas. La ceguera de Stalin. En Moscú, Stalin gobernaba con mano de hierro, pero su confianza en el pacto con Hitler era una grieta en su armadura. Durante los años previos, había purgado a gran parte de sus mejores oficiales, ejecutando o enviando al Gulag a hombres como Tukhachevsky, cuya genialidad militar podría haber cambiado el curso de la guerra. El Ejército Rojo, aunque numeroso, estaba mal preparado, con tanques obsoletos y una cadena de mando fracturada. Los informes de inteligencia, que advertían sobre movimientos de tropas alemanas en la frontera, llegaban a su escritorio. Pero Stalin los descartaba como provocaciones o mentiras de los británicos,
ansiosos por arrastrar a la Unión Soviética a la guerra. En las aldeas fronterizas los campesinos notaban cosas extrañas. Aviones que volaban bajo en la noche. Rumores de tropas alemanas acumulándose al otro lado del río Bug. Un oficial menor, Iván Petrov, escribió en su diario ficticio, inspirado en las memorias de la época: algo no está bien. Los alemanes están demasiado cerca. Sus tanques rugen en la oscuridad. Informé al comandante, pero me dijo que no alarmara a los hombres. El camarada Stalin dice que no habrá guerra, insistió. Pero no puedo dormir. El aire huele a metal y miedo. Si los alemanes vienen, ¿estaremos listos? Rezo por estar equivocado, pero mi corazón me dice que la muerte está cerca. Estas palabras capturan la inquietud que muchos en el Ejército Rojo sentían, pero que sus líderes ignoraban. Stalin, atrapado en su propia paranoia, creía que Hitler no rompería el pacto mientras luchaba contra Gran Bretaña. Sus generales, temerosos de contradecirlo, guardaban silencio, incluso cuando los informes de inteligencia se acumulaban. Los susurros ignorados. No todos estaban ciegos. En Londres, los espías británicos, basados en la inteligencia de Enigma, enviaban advertencias a Moscú sobre los planes de Barbarossa. En Berlín, desertores alemanes, horrorizados por la escala de lo que se preparaba, intentaban alertar a los soviéticos. Incluso dentro de la Unión Soviética, oficiales de bajo rango y civiles reportaban movimientos sospechosos. Pero Stalin, obsesionado con mantener la paz, veía estas advertencias como trampas para provocar una guerra prematura. No caeré en la trampa de Churchill, decía, desechando los informes con un gesto. En las aldeas de Ucrania y Bielorrusia, los rumores crecían. Los ancianos, que recordaban la Gran Guerra, hablaban de ejércitos que venían del oeste, de ciudades que ardían. Pero la vida seguía. Los campesinos sembraban trigo, los niños jugaban en los campos, y las iglesias ortodoxas se llenaban de oraciones por la paz. Nadie podía imaginar la escala del horror que estaba a punto de desatarse. La calma antes de la tormenta. En la primavera de 1941, Europa contenía el aliento. En Berlín, los generales alemanes ultimaban los detalles de Barbarossa, mientras los trenes cargados de tanques y cañones rodaban hacia el este. En Moscú, Stalin asistía a desfiles militares, convencido de que su ejército, aunque imperfecto, era suficiente para disuadir cualquier agresión. En las fronteras, los soldados soviéticos patrullaban con fusiles anticuados, mientras los alemanes, al otro lado del río, afilaban sus armas y contaban los días. El 21 de junio de 1941, la noche era tranquila. En las aldeas fronterizas, los grillos cantaban y el cielo estaba tachonado de estrellas. Pero en las posiciones alemanas, los motores de los Panzer comenzaban a rugir, y los soldados, con rostros tensos, recibían sus órdenes finales. No habría marcha atrás. La mayor invasión de la historia estaba a punto de comenzar, y el mundo cambiaría para siempre bajo la sombra de la esvástica. El amanecer del 22 de junio de 1941 estaba a punto de romper, trayendo consigo no la luz de un nuevo día, sino el fuego de una guerra que consumiría millones de vidas. En Berlín, Hitler sonreía, convencido de su destino. En Moscú, Stalin dormía, ignorante del infierno que estaba por desatarse. El amanecer de la guerra, el 22 de junio de 1941, el silencio de la madrugada se rompió con un rugido que estremeció la tierra. A lo largo de una frontera que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro, más de 3 millones de soldados alemanes, respaldados por miles de tanques Panzer y aviones de la Luftwaffe, cruzaron la línea divisoria entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. No hubo declaración de guerra, no hubo advertencia. La Operación Barbarossa, la mayor invasión militar de la historia, había comenzado. El cielo se llenó de explosiones, el suelo tembló bajo las orugas de los tanques, y las aldeas fronterizas, que apenas unas horas antes dormían en paz, se convirtieron en campos de batalla. Los 3 grupos de ejércitos alemanes, norte, centro y sur, avanzaron como un martillo, cada uno con un objetivo claro. El grupo de ejércitos norte, bajo el mando del mariscal de campo Wilhelm Ritter von Lieb, marchaba hacia Leningrado, la cuna de la revolución bolchevique. El grupo de ejércitos centro, liderado por Fedor von Bock,
Apuntaba directamente a Moscú, el corazón político de la Unión Soviética. Y el Grupo de Ejércitos Sur, comandado por Gerd von Rundstedt, se dirigía a Kiev y los ricos campos petrolíferos del Cáucaso. La Wehrmacht, una máquina de guerra afinada por años de victorias en Europa Occidental, avanzaba con una velocidad y ferocidad que parecían imparables. El caos del Ejército Rojo. En las primeras horas de la invasión, el Ejército Rojo fue tomado completamente por sorpresa. Las posiciones fronterizas, mal equipadas y desorganizadas, se desmoronaron ante el embate alemán. Los tanques T-26 y BT-7 soviéticos, obsoletos frente a los Panzer III y IV, eran destruidos en masa. La Luftwaffe, dominando los cielos, bombardeaba aeródromos, cuarteles y líneas de suministro, dejando al Ejército Rojo ciego y desorientado. En los primeros días, miles de aviones soviéticos fueron destruidos en tierra antes de que pudieran despegar. En las aldeas fronterizas, el pánico se apoderó de los soldados y civiles por igual. Los oficiales, paralizados por la falta de órdenes claras, intentaban organizar defensas improvisadas, pero la velocidad del avance alemán era abrumadora. En Brest, una fortaleza clave en la frontera, los defensores soviéticos resistieron durante días, luchando hasta el último hombre en un acto de heroísmo desesperado. Pero en la mayoría de los frentes, la resistencia se desintegró. Decenas de miles de soldados soviéticos fueron capturados en las primeras semanas, rodeados por las tácticas de Blitzkrieg que habían hecho invencible a la Wehrmacht en Polonia y Francia. Un relato ficticio, inspirado en las memorias de la época, podría capturar el caos a través de los ojos de un joven teniente soviético, Alexei Volkov, estacionado en la frontera bielorrusa. El cielo se volvió rojo antes del amanecer. Los aviones alemanes rugían como demonios, y el suelo temblaba con cada explosión. Mi comandante gritaba órdenes, pero nadie sabía qué hacer. Los tanques alemanes aparecieron de la nada, aplastando nuestras barricadas como si fueran de papel. Intenté reunir a mis hombres, pero muchos huyeron, y otros cayeron bajo las ametralladoras. No había órdenes de Moscú, solo silencio. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, pero no había dónde esconderse. La guerra nos había encontrado y no estábamos listos. Este relato refleja la desorientación y el terror que envolvieron al Ejército Rojo en los primeros días de Barbarossa. La traición del pacto. En Moscú, la noticia de la invasión llegó como un rayo. Stalin, quien había ignorado las advertencias de sus espías y aliados, se encerró en su dacha, incapaz de procesar la magnitud de la traición de Hitler. Según los rumores, pasó los primeros días en un estado de shock, negándose a hablar con sus generales. El pacto Molotov-Ribbentrop, que había creído una garantía de paz, se reveló como una farsa. La Unión Soviética, aún debilitada por las purgas de los años 30, enfrentaba ahora una amenaza existencial. Los generales del Ejército Rojo, como Zhukov y Timoshenko, intentaban organizar una defensa, pero la cadena de mando estaba fracturada. Las comunicaciones eran caóticas, y muchas unidades, aisladas por los bombardeos alemanes, actuaban por su cuenta. En las ciudades de Minsk, Smolensk y Kiev, los comandantes locales ordenaban retiradas desesperadas, mientras los civiles, atrapados en el fuego cruzado, huían hacia el este, cargando lo poco que podían llevar. El Avance Implacable, el grupo de ejército centro, liderado por von Bock, logró los mayores avances iniciales. En la batalla de Białystok-Minsk, las fuerzas alemanas rodearon a cientos de miles de soldados soviéticos, capturando o matando a más de 300, 0 hombres en una sola semana. Los tanques de Heinz Guderian, el maestro de la guerra relámpago, atravesaban las llanuras bielorrusas como cuchillos, cortando las líneas soviéticas y sembrando el caos. Las ciudades caían una tras otra, sus calles llenas de escombros y cuerpos. Los prisioneros, marchando en filas interminables bajo el sol abrasador, eran enviados a campos improvisados donde el hambre y la brutalidad los esperaban. En el norte, el grupo de ejércitos norte avanzaba hacia Leningrado, destruyendo todo a su paso. Las aldeas ucranianas y bielorrusas eran incendiadas, sus habitantes masacrados o esclavizados. En el sur, el grupo de ejércitos sur rodeó Kiev en una de las mayores bolsas de la guerra, capturando a más de 600, 0 soldados soviéticos en septiembre de 1941. La Wehrmacht parecía invencible, y en Berlín,
Hitler proclamaba que la Unión Soviética caería antes del invierno. El costo humano. Pero incluso en las primeras semanas, la invasión reveló su naturaleza brutal. Los soldados alemanes, adoctrinados por la propaganda nazi, veían a los eslavos como inferiores, y sus acciones reflejaban esa creencia. Aldeas enteras eran quemadas como advertencia a quienes resistieran. Los civiles, atrapados en la línea de frente, eran ejecutados en masa, sus cuerpos arrojados a fosas comunes. Las mujeres, jóvenes y ancianas, sufrían atrocidades indescriptibles a manos de las tropas invasoras. En algunos casos, los soldados alemanes, siguiendo órdenes, destruían cosechas y pozos, dejando a los civiles sin medios para sobrevivir. En las sombras, los Einsatzgruppen, unidades especiales de las SS, seguían a los ejércitos regulares, llevando a cabo una misión aún más siniestra. Estos escuadrones de la muerte, formados por hombres seleccionados por su fanatismo, ejecutaban a judíos, comunistas, intelectuales y cualquiera considerado indeseable por el régimen nazi. En lugares como Babi Yar, cerca de Kiev, miles fueron masacrados en fosas al aire libre, un preludio del genocidio que marcaría la guerra en el este. Y Voces desde el caos, un relato ficticio, inspirado en los testimonios de la época, podría capturar el horror a través de los ojos de una campesina ucraniana, llamada Olena, que vio su aldea destruida. Los alemanes llegaron al amanecer. Primero fueron los aviones, luego los tanques. Nuestra aldea ardió antes de que pudiéramos correr. Mi hermano intentó esconderse, pero lo encontraron. Lo golpearon hasta que dejó de moverse. Mi madre me arrastró al bosque, pero escuchamos los gritos de las mujeres, los llantos de los niños. Los soldados reían mientras quemaban nuestras casas. No sé por qué nos odian tanto. Solo sé que el mundo que conocíamos ya no existe. Estas palabras reflejan el impacto devastador de la invasión en los civiles, atrapados en una guerra que no entendían. El despertar de Stalin. En Moscú, Stalin finalmente emergió de su aislamiento. En un discurso radiado el 3 de julio de 1941, llamó a la nación a una gran guerra patria contra los invasores. No daremos un paso atrás, proclamó. Aunque sus palabras no podían ocultar la realidad, el Ejército Rojo estaba al borde del colapso. Sin embargo, su llamado galvanizó a millones. Los civiles, desde campesinos hasta intelectuales, comenzaron a unirse a la resistencia, mientras los generales intentaban reorganizar las defensas. Pero el avance alemán era implacable. A finales del verano, la Wehrmacht estaba a las puertas de Smolensk, a solo 400 kilómetros de Moscú. En el norte, Leningrado estaba bajo asedio, y en el sur, Kiev había caído. El sueño de Hitler de una victoria rápida parecía al alcance de la mano, pero el vasto territorio soviético, el creciente espíritu de resistencia y los primeros signos del otoño ruso comenzaban a susurrar una verdad que los alemanes aún no podían ver. Esta guerra no sería tan fácil como creían. El sol se ponía sobre un paisaje de fuego y sangre, mientras los tanques alemanes seguían avanzando hacia el este. En Moscú, Stalin preparaba a su pueblo para una lucha a vida o muerte. En las aldeas destruidas, los sobrevivientes lloraban a sus muertos. La sombra de la esvástica se extendía, pero el destino aún tenía sorpresas guardadas. La máquina de guerra alemana, el otoño de 1941 trajo consigo un viento frío que recorrió las llanuras de la Unión Soviética, pero no pudo detener el avance implacable de la Wehrmacht. La Operación Barbarossa, lanzada con una precisión quirúrgica el 22 de junio, había destrozado las defensas del Ejército Rojo en los primeros meses. Los tanques Panzer, rugiendo como bestias de acero, atravesaban campos y aldeas, mientras la Luftwaffe dominaba los cielos, bombardeando sin piedad ciudades, puentes y líneas de suministro. Los tres grupos de ejércitos alemanes, norte, centro y sur, avanzaban hacia sus objetivos con una velocidad que parecía desafiar las leyes de la guerra. En el grupo de ejércitos centro, liderado por Fedor von Bock, los tanques de Heinz Guderian cortaban las llanuras bielorrusas y ucranianas como cuchillos, rodeando ejércitos enteros en bolsas masivas. La batalla de Smolensk, en julio y agosto de 1941, fue un testimonio de esta brutalidad. Más de 300 soldados soviéticos fueron capturados o asesinados, y la ciudad quedó reducida a escombros. En el sur, el grupo de ejércitos sur, bajo Gerd von Rundstedt,
conquistó Kiev en septiembre, atrapando a 600 hombres en una de las mayores derrotas de la historia militar. En el norte, el Grupo de Ejércitos Norte, comandado por Wilhelm Ritter von Lieb, se acercaba a Leningrado, dispuesto a estrangular la ciudad en un asedio mortal. Pero el avance alemán no estaba exento de desafíos. El vasto territorio soviético, con sus caminos embarrados y sus distancias interminables, comenzaba a desgastar a la Wehrmacht. Los tanques, diseñados para las carreteras de Europa Occidental, se atascaban en el lodo del otoño ruso. Las líneas de suministro, estiradas a miles de kilómetros, eran atacadas por partisanos soviéticos que surgían de los bosques como fantasmas. Y aunque el ejército rojo estaba en desorden, su resistencia crecía, alimentada por la desesperación y el patriotismo. El infierno en la tierra. El avance alemán no solo destruía ejércitos, devastaba vidas. Las aldeas de Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos, atrapadas en el camino de la Wehrmacht, eran arrasadas sin piedad. Los soldados alemanes, adoctrinados por la propaganda nazi que los instaba a tratar a los eslavos como seres inferiores, cometían atrocidades inimaginables. Casas eran incendiadas con familias dentro. Mujeres, jóvenes y ancianas eran víctimas de violaciones masivas. Niños eran ejecutados o abandonados a morir de hambre. En muchos casos, los oficiales alemanes ordenaban la destrucción de cosechas y pozos, dejando a los civiles sin medios para sobrevivir. Un relato ficticio, inspirado en los testimonios de la época, podría capturar el horror a través de los ojos de una madre bielorrusa, llamada Irina, cuya aldea fue arrasada por las tropas alemanas. Vinieron al amanecer, con tanques y hombres gritando en una lengua que no entendíamos. Mi marido intentó detenerlos, pero lo mataron frente a mis ojos. Arrastré a mis hijos al granero, pero los encontraron. Mi hija, de apenas 10 años, lloraba mientras la arrancaban de mis brazos. Quemaron nuestra aldea, y el humo cubrió el cielo como un sudario. Corrí al bosque, llevando a mi hijo menor, pero sus gritos aún resuenan en mi cabeza. No sé si los dioses nos han abandonado, pero sé que este mundo ya no es nuestro. Estas palabras reflejan el sufrimiento de millones de civiles atrapados en la vorágine de la guerra. Los Einsatzgruppen y la sombra del genocidio. Mientras los ejércitos regulares de la Wehrmacht avanzaban, una fuerza más oscura seguía sus pasos. Los Einsatzgruppen, escuadrones de la muerte de las SS encargados de limpiar los territorios conquistados. Estas unidades, formadas por hombres seleccionados por su fanatismo y crueldad, tenían una misión clara: eliminar a judíos, comunistas, intelectuales y cualquier persona considerada una amenaza para el Reich. Su trabajo era metódico y despiadado. En lugares como Babi Yar, cerca de Kiev, reunieron a decenas de miles de judíos, hombres, mujeres, niños, y los ejecutaron en fosas comunes, disparándoles en la nuca o ametrallándolos en masa. En septiembre de 1941, en Babi Yar, más de 0 personas fueron asesinadas en 2 días, sus cuerpos arrojados a un barranco que se convirtió en un cementerio sin nombre. Los Einsatzgruppen no se limitaban a los judíos. También ejecutaban a comisarios políticos, gitanos, y cualquiera que pudiera inspirar resistencia. Los informes de estas masacres, enviados a Berlín, eran fríos y burocráticos, detallando números de eliminados como si fueran estadísticas de producción. Pero para los que presenciaban estas atrocidades, el impacto era devastador. Un relato ficticio, inspirado en las memorias de un testigo, podría venir de un joven partisano ucraniano, Dmitro, que escapó de una ejecución. Nos llevaron al borde de un barranco, con las manos atadas. Los alemanes reían, como si fuera un juego. Vi a mi vecino, un maestro, arrodillarse y suplicar por su vida, pero le dispararon en la cara. Cuando llegó mi turno, un disparo falló y caí al suelo, fingiendo estar muerto. El olor a sangre y pólvora me ahogaba. Cuando los alemanes se fueron, me arrastré entre los cuerpos, buscando a mi familia. No los encontré. Ahora, en el bosque, juro que lucharé hasta que no quede ninguno de ellos. No por mí, sino por los que ya no pueden. Este testimonio captura la brutalidad de los Einsatzgruppen y el espíritu de resistencia que comenzaba a surgir entre los sobrevivientes. La resistencia del pueblo. A pesar de la devastación, el pueblo soviético comenzaba a organizarse.
En las ciudades ocupadas, los partisanos formaban grupos clandestinos, atacando convoyes alemanes y saboteando ferrocarriles. En los bosques, campesinos y soldados desertores se unían, armados con poco más que fusiles y odio. El ejército rojo, aunque diezmado, empezaba a reagruparse bajo el liderazgo de generales como Georgy Zhukov, quien abogaba por una defensa en profundidad, sacrificando terreno para ganar tiempo. El terreno soviético, vasto y hostil, se convirtió en un enemigo inesperado para los alemanes. Los caminos, convertidos en lodazales por las lluvias de otoño, ralentizaban los tanques Panzer. Las distancias, interminables, estiraban las líneas de suministro hasta el punto de ruptura. Y el pueblo, aunque aterrorizado, comenzaba a luchar con una ferocidad nacida de la desesperación. En las aldeas quemadas, los sobrevivientes escondían armas, comida y mensajes para los partisanos. En las ciudades, los civiles trabajaban en fábricas improvisadas, produciendo tanques y municiones bajo los bombardeos de la Luftwaffe. El presagio del invierno, a medida que octubre de 1941 llegaba, los primeros signos del invierno ruso aparecieron. Las temperaturas bajaban, y la nieve comenzaba a cubrir las llanuras. Los soldados alemanes, equipados para una guerra corta, no estaban preparados para el frío. Sus uniformes ligeros, diseñados para el verano, ofrecían poca protección contra el viento helado. Los tanques, congelados, se averiaban con frecuencia, y los suministros, retrasados por los caminos embarrados, llegaban a cuentagotas. En Berlín, Hitler seguía proclamando que la victoria estaba cerca. Moscú caerá antes de Navidad, decía, mientras sus generales, cada vez más preocupados, observaban los mapas con rostros sombríos. La Wehrmacht había avanzado cientos de kilómetros, pero el costo era evidente. Miles de soldados muertos o heridos, tanques destruidos, y un enemigo que, aunque herido, se negaba a rendirse. En el norte, Leningrado resistía bajo un asedio brutal. En el sur, las fuerzas soviéticas contraatacaban en Rostov, y en el centro, Moscú seguía fuera de alcance. Un mundo en llamas. El avance alemán había transformado el este en un infierno. Las ciudades ardían, los campos estaban sembrados de cadáveres, y el aire estaba lleno del olor a pólvora y muerte. Pero en medio de la devastación, algo comenzaba a cambiar. El pueblo soviético, unido por el sufrimiento, encontraba una fuerza que los alemanes no habían anticipado. Los partisanos, los soldados, los civiles, todos comenzaban a luchar, no solo por su tierra, sino por su propia existencia. En Moscú, Stalin, ahora plenamente consciente de la amenaza, movilizaba cada recurso disponible. Fábricas eran trasladadas al este, más allá de los Urales, para mantener la producción. Los civiles eran reclutados en masa, armados con fusiles y enviados al frente. La guerra, que Hitler había creído que ganaría en semanas, se estaba convirtiendo en un conflicto de proporciones titánicas, un choque entre dos visiones del mundo que no dejaría a nadie indemne. El invierno se acercaba, y con él, la promesa de un nuevo capítulo en la guerra. Las llanuras de la Unión Soviética, cubiertas de nieve, esperaban en silencio, mientras los tanques alemanes rugían y los corazones soviéticos ardían con una mezcla de miedo y determinación. El cerco de Leningrado. En el otoño de 1941, Leningrado, la cuna de la revolución bolchevique, se convirtió en un símbolo de resistencia y sufrimiento. El grupo de ejércitos norte, bajo el mando de Wilhelm Ritter von Lieb, rodeó la ciudad en septiembre, cortando todas las rutas de suministro salvo un corredor precario a través del lago Ladoga, conocido como el Camino de la Vida. Hitler no quería conquistar Leningrado, quería borrarla del mapa. La ciudad debe morir de hambre, ordenó, y sus generales obedecieron, iniciando un asedio que duraría 872 días y se convertiría en uno de los episodios más sombríos de la historia humana. El asedio de Leningrado fue una sentencia de muerte lenta. Los bombardeos de la Luftwaffe destrozaban edificios, iglesias y hospitales, mientras la artillería alemana martilleaba la ciudad día y noche. Las provisiones, ya escasas tras los primeros meses de guerra, se agotaron rápidamente. El pan, racionado a gramos por persona, se convirtió en una mezcla de serrín y harina rancia. Los habitantes, atrapados dentro de las murallas de su propia ciudad,
comenzaron a morir de hambre, frío y enfermedades. En el invierno de 1941-1942, el más brutal del asedio, las temperaturas cayeron a 30 grados y la ciudad se convirtió en un cementerio viviente. Los habitantes de Leningrado recurrieron a medidas desesperadas para sobrevivir. Cortezas de árboles, cuero hervido, incluso pegamento y jabón se convirtieron en comida. En los casos más extremos, algunos recurrieron al canibalismo, comiendo los cuerpos de los caídos para mantenerse con vida. Los diarios de la época cuentan historias de madres que ocultaban los cadáveres de sus hijos para conservar sus raciones de pan, de ancianos que se dejaban morir para que los más jóvenes tuvieran una oportunidad. Más de 1 millón de personas perecieron durante el asedio, sus cuerpos apilados en las calles o enterrados en fosas comunes bajo la nieve. Un relato ficticio, inspirado en los diarios de la época, podría capturar el horror a través de las palabras de una joven maestra de Leningrado, llamada Ana Petrova. El hambre es un monstruo que vive dentro de mí. Cada día peso el pan, un pedazo tan pequeño que apenas cabe en mi mano. Mis alumnos, los pocos que aún vienen, tienen ojos vacíos, como si sus almas ya se hubieran ido. Ayer, vi a un hombre arrancar la corteza de un árbol y comerla como si fuera un banquete. Los bombardeos no me asustan tanto como el silencio de la ciudad. No hay risas, no hay canciones, solo el crujir de la nieve bajo los pies de los que aún caminan. Escribo esto para no olvidar quién era antes de que el hambre me convirtiera en un espectro. Estas palabras reflejan la desesperación de una ciudad que se aferraba a la vida contra todas las probabilidades. La resistencia en Leningrado. A pesar del sufrimiento, Leningrado no se rindió. Los habitantes, liderados por figuras como Andrei Zhdanov, organizaron defensas improvisadas, mientras los trabajadores de las fábricas, bajo bombardeos constantes, producían armas y municiones. Los artistas, en un acto de desafío, continuaban pintando, escribiendo y tocando música. La Sinfonía No. 7 de Dmitri Shostakovich, estrenada en Leningrado durante el asedio, resonó como un grito de resistencia, transmitida por altavoces para que los soldados alemanes la escucharan desde sus trincheras. El camino de la vida sobre el lago Ladoga, congelado en invierno, se convirtió en la única esperanza de la ciudad. Camiones cargados de alimentos y medicinas cruzaban el hielo bajo el fuego enemigo, llevando consigo la promesa de supervivencia. Pero cada viaje era una apuesta mortal. Muchos vehículos se hundían en el hielo roto, y los conductores, héroes anónimos, morían congelados o bajo las balas alemanas. Sin embargo, este frágil hilo mantuvo viva a Leningrado, demostrando que incluso en el infierno, el espíritu humano podía resistir. La batalla de Stalingrado. Mientras Leningrado sufría, otro campo de batalla definía el destino de la guerra. Stalingrado. En el verano de 1942, el Grupo de Ejército Sur, ahora reforzado y liderado por Friedrich Paulus, lanzó una ofensiva hacia el Volga, con el objetivo de capturar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. Stalingrado no era solo un objetivo estratégico, era un símbolo. Hitler quería tomarla para humillar a Stalin. Stalin, por su parte, ordenó defenderla a cualquier costo. La batalla que siguió, desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, sería el punto de inflexión de la guerra. Al principio, los alemanes parecían invencibles. Sus tanques y aviones arrasaron los suburbios de Stalingrado, reduciendo la ciudad a escombros. La Luftwaffe bombardeaba sin cesar, convirtiendo edificios en ruinas y calles en cráteres. Pero los defensores soviéticos, liderados por generales como Vasily Chuikov, se negaron a ceder. Cada fábrica, cada casa, cada alcantarilla se convirtió en una fortaleza. Los francotiradores soviéticos como Vasily Zaitsev se convirtieron en leyendas, eliminando a cientos de soldados alemanes desde las ruinas. La lucha en Stalingrado era cuerpo a cuerpo, brutal, sin cuartel. Los soldados combatían en sótanos, en escaleras derrumbadas, en calles llenas de cadáveres. Los alemanes, confiados en su superioridad, avanzaron hasta el corazón de la ciudad, creyendo que la victoria estaba a su alcance. Pero Stalin había dado una orden clara: ni un paso atrás. Los refuerzos soviéticos, movilizados desde todo el país, llegaban al frente, mientras los civiles, incluidos mujeres y niños,
Trabajaban en las fábricas bajo el fuego enemigo. La contraofensiva soviética, en noviembre de 1942, cuando el invierno ruso envolvió Stalingrado en nieve y hielo, el Ejército Rojo lanzó una contraofensiva audaz, la Operación Urano. Bajo el mando de Georgy Zhukov, las fuerzas soviéticas rodearon al sexto ejército alemán, atrapando a más de 250 soldados en una bolsa mortal. Los alemanes, que habían subestimado la capacidad del Ejército Rojo, se encontraron aislados, sin suministros y enfrentando un enemigo que ahora luchaba con una determinación feroz. El invierno, aliado implacable de los soviéticos, golpeó con fuerza. Los soldados alemanes, mal equipados para el frío, morían congelados en sus trincheras. Sus uniformes, raídos, no podían protegerlos de las temperaturas bajo cero. Los tanques, congelados, se convirtieron en chatarra inútil. La Luftwaffe, que había prometido abastecer al sexto ejército por aire, no pudo cumplir. Los aviones eran derribados o se perdían en tormentas de nieve. En Stalingrado, los soldados alemanes, que meses antes marchaban con arrogancia, ahora eran sombras demacradas, comiendo ratas y mendigando calor. Un relato ficticio, inspirado en las memorias de un soldado alemán, Hans Müller, podría capturar la desesperación de aquellos días. El frío es peor que las balas. Mis botas están rotas, mis manos ya no sienten. Ayer, encontramos un caballo muerto y peleamos por sus restos como perros. Los rusos están en todas partes. Sus francotiradores no fallan. Creíamos que tomaríamos esta ciudad en días, pero ahora somos nosotros los atrapados. Cada noche, rezo por un milagro, pero el cielo solo responde con nieve. Nunca pensé que moriría así, tan lejos de casa, en un lugar que odio. Este testimonio refleja el colapso de la moral alemana y el giro dramático de la batalla. La caída de la esvástica. El 2 de febrero de 1943, el sexto ejército alemán, reducido a un puñado de sobrevivientes hambrientos, se rindió. Friedrich Paulus, ascendido a mariscal de campo por Hitler con la esperanza de que luchara hasta la muerte, se convirtió en el primer mariscal alemán en rendirse en la historia. Más de 90 soldados alemanes fueron hechos prisioneros, aunque pocos sobrevivirían a los campos de trabajo soviéticos. Stalingrado marcó el fin del mito de la invencibilidad de la Wehrmacht. La ciudad, reducida a escombros, se convirtió en un símbolo de resistencia soviética, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. En Leningrado, el asedio continuaba, pero la victoria en Stalingrado galvanizó a los defensores. Los habitantes, agotados pero decididos, seguían aferrándose al camino de la vida, mientras los partisanos intensificaban sus ataques contra las líneas alemanas. En Moscú, Stalin, fortalecido por el triunfo, comenzó a planear nuevas ofensivas, consciente de que el tide de la guerra había cambiado. El fuego que no se apaga. Leningrado y Stalingrado no fueron solo batallas, fueron pruebas de la capacidad humana para soportar lo insoportable. En Leningrado el hambre y el frío mataron a más de 1 millón de personas, pero la ciudad nunca se rindió. En Stalingrado, los escombros se convirtieron en el escenario de una victoria que cambió la historia. Ambas ciudades demostraron que la máquina de guerra nazi, aunque poderosa, no podía doblegar el espíritu de un pueblo unido por la supervivencia. La nieve seguía cayendo sobre Stalingrado, cubriendo los cuerpos de los caídos. En Leningrado los habitantes contaban los días, esperando el fin del asedio. Pero en el horizonte, un nuevo capítulo de la guerra se escribía, uno en el que la esvástica comenzaría a retroceder, pagando el precio de su arrogancia. La retirada de la Wehrmacht. La victoria soviética en Stalingrado en febrero de 1943 marcó un punto de inflexión en la guerra, pero no el fin de la lucha. La Wehrmacht, que había avanzado con arrogancia en 1941, comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus propias ambiciones. El invierno ruso, aliado implacable del Ejército Rojo, diezmó a las tropas alemanas, cuyos uniformes raídos y suministros escasos no podían competir con el frío brutal. Los tanques Panzer, antaño símbolos de invencibilidad, yacían abandonados en la nieve, congelados o destruidos por los nuevos T-30 y 4 soviéticos, que surgían de las fábricas del este como un torrente imparable. En el verano de 1943, los alemanes intentaron recuperar la iniciativa con la Operación Ciudadela,
Un ataque masivo en Kursk, que sería la mayor batalla de tanques de la historia. Pero el Ejército Rojo, ahora mejor organizado y liderado por generales como Georgy Zhukov y Konstantin Rokossovsky, estaba preparado. La batalla de Kursk fue una derrota aplastante para la Wehrmacht, que perdió miles de tanques y soldados. Desde ese momento, los alemanes no volverían a lanzar una ofensiva significativa en el frente del este. La iniciativa había pasado a los soviéticos, que comenzaron a empujar hacia el oeste, liberando ciudades y aldeas con una determinación alimentada por años de sufrimiento. En Leningrado, el asedio finalmente se levantó en enero de 1944, después de 872 días de hambre y muerte. La ciudad, reducida a un esqueleto de ruinas, celebró su liberación con lágrimas más que con alegría. Los sobrevivientes, demacrados pero vivos, emergieron de los refugios para reconstruir sus vidas, aunque las cicatrices del asedio permanecerían para siempre. En el sur, el Ejército Rojo avanzó hacia Ucrania y Bielorrusia, recuperando territorios devastados por la ocupación nazi. En 1944, la Operación Bagration destruyó el grupo de Ejército Centro, aniquilando a más de 300 soldados alemanes en una de las mayores derrotas del Tercer Reich. El ocaso de Hitler. En Berlín, Adolf Hitler, antaño el arquitecto de un imperio que parecía destinado a durar 1000 años, se hundía en la paranoia y la desesperación. La derrota en Stalingrado y Kursk lo había despojado de su aura de invencibilidad, y su confianza en sus generales se desmoronaba. Acusaba a sus comandantes de traición, ordenando ejecuciones y destituciones mientras el frente del este colapsaba. En su búnker, rodeado de mapas que mostraban un Reich en retroceso, Hitler seguía soñando con armas milagrosas que revertirían el curso de la guerra, pero sus palabras eran cada vez más vacías. Los soldados alemanes, que habían marchado al este con la promesa de una victoria rápida, ahora enfrentaban un destino sombrío. Muchos murieron en las llanuras nevadas, otros fueron capturados y enviados a campos de trabajo en Siberia, donde pocos sobrevivieron. Los que regresaron a Alemania llevaron consigo historias de horror, aldeas quemadas, compañeros congelados y un enemigo que luchaba con una ferocidad que no podían comprender. La cruz de la esvástica, que una vez había inspirado temor, ahora era un símbolo de derrota. Stalin, el héroe improbable. En Moscú, Joseph Stalin emergió como una figura casi mítica. La propaganda soviética lo retrató como el salvador de la nación, el líder que había guiado al pueblo a través de la oscuridad. Su imagen, omnipresente en carteles y discursos, galvanizó a millones, aunque su papel en los primeros desastres de la guerra, su ceguera ante las advertencias de Barbarossa, sus purgas devastadoras, fue cuidadosamente ocultado. Stalin, consciente del costo humano de la guerra, se aseguró de que cada victoria fuera celebrada como un triunfo del sistema soviético. Pero incluso Stalin no podía ignorar el precio de la guerra. Más de 26 millones de soviéticos, soldados y civiles, perdieron la vida en el frente del este. Ciudades como Stalingrado, Kiev y Minsk fueron reducidas a escombros. Campos que una vez alimentaron a millones estaban quemados o abandonados. Las familias, destrozadas por la pérdida, lloraban a sus seres queridos en aldeas donde apenas quedaba alguien para encender el incienso. La Unión Soviética había ganado la guerra, pero a un costo que marcaría a generaciones. Un relato ficticio, inspirado en los testimonios de la época, podría capturar el dolor de una madre ucraniana, llamada María, que perdió a sus 2 hijos en la guerra. Mis hijos se fueron al frente con sonrisas, prometiendo volver como héroes. Pero la guerra no devuelve héroes, solo devuelve silencio. Mi hijo mayor murió en Stalingrado, mi menor en Kursk. Ahora, en mi aldea, solo quedan fantasmas. Los alemanes se han ido, pero dejaron un vacío que no puedo llenar. Cada noche, enciendo una vela por mis hijos, pero la llama no calienta mi corazón. La victoria es nuestra, dicen. Pero ¿qué es la victoria cuando todo lo que amaba ha desaparecido? Este relato refleja el costo humano de la guerra, un dolor que trasciende las fronteras y las ideologías. El legado de la devastación, la guerra en el frente del este no solo cambió el mapa de Europa, cambió la forma en que el mundo entendía la guerra. La brutalidad de Barbarossa,
desde las masacres de los Einsatzgruppen hasta el asedio de Leningrado, reveló la capacidad humana para la crueldad y la resistencia. Las fosas comunes de Babi Yar, los cuerpos congelados de Stalingrado, los rostros demacrados de Leningrado. Estas imágenes se grabaron en la memoria colectiva, recordatorios de lo que sucede cuando la ambición se convierte en locura. Para la Unión Soviética, la victoria fue un triunfo del espíritu humano, pero también una tragedia. Los 26 millones de muertos, soldados, civiles, judíos, partisanos, dejaron un vacío que nunca se llenó. Las ciudades, reconstruidas con esfuerzo, llevaron las cicatrices de la guerra en sus edificios y en sus gentes. La propaganda celebraba la gran guerra patria, pero en los hogares, el duelo era silencioso, un lamento que resonaba en cada familia. Para Alemania, la derrota en el este marcó el principio del fin del Tercer Reich. En 1945, el Ejército Rojo entró en Berlín y Hitler, atrapado en su búnker, se quitó la vida. La esvástica, que había prometido un imperio eterno, fue reducida a escombros. Pero el costo de la derrota no fue solo para los alemanes, fue para toda la humanidad, que pagó el precio de una guerra que enfrentó a millones contra millones en un sacrificio sin sentido. Reflexiones en la nieve. La guerra en el frente del este plantea preguntas que aún resuenan. ¿Puede una victoria justificar tanto sufrimiento? ¿Es posible ganar una guerra sin perder algo esencial de la humanidad? Los héroes de Stalingrado y Leningrado, los partisanos que lucharon en los bosques, los civiles que soportaron lo indecible, todos fueron parte de una resistencia que salvó al mundo del fascismo. Pero el costo fue inmenso, un recordatorio de que la guerra, incluso cuando se gana, es una derrota para el alma. Un relato ficticio, inspirado en las reflexiones de un historiador soviético, Iván Kuznetsov, escrito años después de la guerra, podría resumir estas preguntas. He estudiado cada batalla, cada muerte, cada sacrificio. Stalingrado fue nuestra gloria, Leningrado nuestro martirio. Pero cuando cuento los nombres de los caídos me pregunto, ¿qué ganamos realmente? Derrotamos a la esvástica, pero perdimos a millones de hermanos, hijos, padres. La nieve cubrió los cuerpos, pero no las heridas. Escribo esto para que nunca olvidemos. La guerra no tiene vencedores, solo sobrevivientes. Que las generaciones futuras aprendan de nuestro dolor y construyan un mundo donde la espada no decida el destino. Un eco en la historia, en las llanuras de Ucrania, en las ruinas de Stalingrado, en las calles de Leningrado, el eco de la guerra aún resuena. Las fosas comunes, ahora cubiertas de hierba, son un recordatorio silencioso del costo de la ambición desmedida. Los monumentos, erigidos en memoria de los caídos, hablan de heroísmo pero también de pérdida. La Unión Soviética emergió como una superpotencia, pero su pueblo llevó las cicatrices de la guerra en sus corazones. El Frente del Este no fue solo una batalla por la tierra o el poder, fue una lucha por la supervivencia de la humanidad misma. La victoria soviética detuvo el avance del fascismo, pero el precio fue un océano de sangre. Mientras el mundo miraba hacia un futuro incierto, las lecciones de Barbarossa permanecían. La guerra puede ganarse, pero la humanidad, en su esencia, siempre pierde. El sol se alzó sobre un paisaje marcado por la guerra, donde la nieve cubría las heridas pero no las sanaba. En Berlín, la esvástica yacía en ruinas. En Moscú, las campanas sonaban por la victoria. Pero en los corazones de millones, el lamento de los caídos seguía resonando, un eco que nunca se apagaría.